A continuación, quisiera presentarles a Gonzalo Anzola, presidente de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú, con su tema Centros Comerciales e Inclusión. Gonzalo Anzola es además gerente general del Centro Comercial Plaza San Miguel. Trabajó durante más de 5 años en el Commerzbank AG, sucursal de Madrid, 10 años en el Centro Comercial Jockey Plaza y 2 años en la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel presidida por el primer vicepresidente de la República del Perú. Además, ha sido encargado de la organización de la Conferencia Asia-Pacífico APEC 2008. Presidió el Comité Anfitrión del RICON Latin America 2012. Gonzalo es licenciado de Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cursó estudios monográficos de doctorado en Derecho Administrativo y Financiero de la Universidad Complutense de Madrid, con una maestría en Administración Pública otorgada por el Instituto Nacional de Administración Pública Español. Asistió a los cursos de CEO Management Program dictados por el Kellogg School of Management de la Northwestern University de la Universidad de Chicago. Gracias, Rafa. ¿Tienes el...? Buenos días a todos. Para mí realmente es un honor compartir el bloque con Rolando. Rolando es una persona cuyos criterios y cuyos datos yo siempre me atrevo a tomar, siempre citando la fuente por si acaso, en algunas de mis conversaciones y en algunas de mis negociaciones. Dado el nivel de los participantes hasta el momento, el día de hoy, pues el listón está alto, así es que menos mal el hambre del almuerzo me ayuda para que no se duerman. E intentaré en esta presentación dar un alcance de lo que en la Asociación de Centros Comerciales consideramos que debería ser la labor probablemente de los centros comerciales en su tarea de inclusión social tan de moda últimamente. Antes que nada quisiera hacer 3 precisiones respecto al estudio. En primer lugar, es un primer intento de poner en blanco y negro algunas cifras y algunos cuadros que van a ver ustedes de manera totalmente cuestionables, probablemente por algunos, pero que son hechos que han sido reflejados en estos cuadros y, como digo, es un primer intento que lo que trata es de poder ponerlo en la mesa de negociación, ponerlo en la mesa de conversación y poderlo evidentemente mejorar en el tiempo. En segundo lugar, es muy difícil, y para nosotros en la investigación ha sido muy difícil poder determinar hasta qué punto los centros comerciales intervienen directamente en temas de inclusión social. Es cierto que todos los sectores participan en un país como el Perú en este momento, con el grado de desarrollo que está teniendo. Es realmente imposible pensar que todo ese desarrollo se lleva solamente a un sector. Es decir, todos colaboramos, pero sí en el estudio nos hemos preocupado por intentar determinarle al sector de los centros comerciales, a la industria, algún cupo o algún porcentaje de participación en este desarrollo que estamos viendo en el tiempo. Y finalmente, quisiera hacer un deslinde muy claro para todos, que inclusión social no es sinónimo de responsabilidad social. Responsabilidad social es un tema probablemente que podría ser materia de otra presentación en algún otro momento. Hoy día hablaremos de inclusión social. Y como no sabemos mucho qué es inclusión social, nosotros partiremos en el estudio básicamente de definir un poco, contextualizar la definición de inclusión social. En segundo lugar, nos referiremos a la industria peruana de los centros comerciales, cómo es que va evolucionando y ha ido evolucionando en estos últimos años. En tercer lugar, determinaremos si efectivamente somos una industria inclusiva o no somos una industria inclusiva, y en qué porcentajes y de qué maneras. Y finalmente, un poco hasta dónde podemos llegar en este proceso que debería ser constante y debería ser permanente en el tiempo. Partiremos pues básicamente con el primero de los temas, que es definir un poco, intentar entender qué cosa es inclusión social. Nos basamos en una investigación de Ipsos Apoyo
que hizo en septiembre del año pasado y le preguntó a la gente qué entendía la gente por inclusión social. Y aquí las respuestas. En primer lugar, con 37% la gente pensaba que la inclusión social se trataba de igualdad de oportunidades. Un 24% pensaba que era ayudar a los pobres. Un 19% mejorar la calidad de vida. Un 9% mejorar económicamente. Un 4% mejorar los servicios públicos y un 7% que siempre hay de los que no saben o no contestan o no precisan. De estos significados, de estos elementos, claramente nosotros como industria o en general las industrias podemos únicamente tener alguna injerencia en lo que se refiere a mejorar la calidad de vida. Los centros comerciales cuando entran a las ciudades definitivamente, como veremos aquí y ya se ha expuesto en bastantes oportunidades, mejoran la calidad de vida del poblador en donde se establece el centro comercial. Y evidentemente eso implica una mejora económica en la medida en que los centros comerciales también son generadores de empleo constante, no solo desde que nace el proyecto, se construye el proyecto, se introduce el negocio dentro del edificio y luego se administra, sino que en general en todo este proceso hay una mejora económica de los pobladores en la medida en que todos tienen trabajo. El resto de los elementos es muy difícil que el sector privado pueda tener injerencia directa en ellos. Son más bien relacionados con temas públicos, temas de gobierno, que evidentemente el Estado es el que debería de encargarse de ellos. Luego pasamos a aterrizar un poquito más, ¿no? Y veíamos que en los privados en los que sí podemos aportar algo para conseguir una mayor inclusión social, eran básicamente dos de los siguientes. Uno, la promoción de la creación de empleo, de la que estamos hablando, y, evidentemente, más inversión y crecimiento de la economía. Los centros comerciales tienen proyectos bastante agresivos de desarrollo a través de inversiones importantes, tanto en Lima como en provincias, que más o menos suman alrededor, en los próximos 2 años, de 1.400 millones de dólares por lo menos. De manera que, digamos, el aporte de la industria, en ambos casos, yo creo que es tangible. Generan empleo y son inversionistas, somos todos inversionistas en cada uno de los pueblos en donde nos establecemos. Y este contexto del que vengo hablando se viene desarrollando en una población peruana que ha venido creciendo a un promedio de 32% en los últimos 18 años. Es decir, en el año 93 éramos 22 millones y poco más de personas. Se estima que en el 2015 lleguemos ya a 31 millones y un poco más. Eso, digamos, en los años nos da un crecimiento anual promedio de 1,5%. De manera que, digamos, cada vez somos más, cada vez tenemos que atender nosotros como centros comerciales y el resto de los sectores a cada vez más gente, de manera que ese es un tema en el cual deberíamos también parar un momento y ponernos a pensar, porque nosotros dimensionamos normalmente nuestros negocios y nuestros servicios en función a la cantidad de gente que viene hoy, pero normalmente no nos ponemos a pensar en la cantidad de gente que podría venir mañana. Y ese mañana es evidentemente un poco el que también importa y en el que también tenemos que pensar. Y hablando de crecimiento poblacional general en el Perú, también tenemos un crecimiento por provincias. Siempre hemos dicho, bueno, yo he estado diciendo siempre, hace como unos 5 años, digamos, el ratio para establecer centros comerciales o para dedicarse a la investigación en centros comerciales era más o menos ciudades de 1 millón de habitantes y más. Con el tiempo fue evolucionando ese número y nos hemos dado cuenta ahora últimamente que ese número ha cambiado drásticamente. Es decir, ciudades que ahora tienen 100.000 habitantes o más y ya son sujetas a ser evaluadas por los grupos económicos para la instalación, de repente no de centros comerciales como conocemos normalmente, sino de repente otros formatos tipo strip o tipo algún otro adicional un poco más pequeño, pero sí ya se están estudiando esas posibilidades. Y en las ciudades, por ejemplo, de mayores a 100.000 habitantes, en el 93 teníamos 17 ciudades con más de 100.000 habitantes en el Perú. Ahora, en el 2011, hemos terminado con 22 ciudades que tienen más de 100.000 habitantes y de las cuales tenemos el nombre de muchas aquí en la lámina, de las que aparecen en la lámina, que son básicamente mayores entre 200.000 o 300.000 en adelante. Solamente falta Tacna y Pucallpa, pero según entiendo, Tacna ya tiene un proyecto
que están trabajando y Pucallpa me parece que también, de manera que se cumpliría el hecho de que poblaciones mayores a 100.000 habitantes ya tendrían centros comerciales o en su defecto estarían por tenerlos en el corto plazo. Y todo esto, digamos, el crecimiento poblacional ha ido para mejor. Es decir, si vemos la siguiente lámina, el Perú ha crecido, cada vez somos más, las ciudades cada vez crecen, pero afortunadamente, según los estudios que hemos hecho, y lo hemos sacado esta fuente del INEI y ENAO que mencionó Rolando en algún momento, estos son datos oficiales, el ingreso per cápita familiar en el Perú ha crecido en el tiempo, por lo tanto, somos más, tenemos ciudades más pobladas y dentro de esas ciudades el ingreso evidentemente ha crecido. ¿En qué porcentaje? Pues ha crecido un promedio anual entre el 2006 y el 2011 de aproximadamente 9,2, es decir, 10% casi anual. De manera que cada año los hogares peruanos han tenido un 10% promedio más de ingreso para poder, como siempre sucede en estos casos, o ahorrar o gastar, que es un poco el tema que también nos ocupa. Y hablando de pirámides, ayer y hoy las pirámides han estado de moda, yo también no podía dejar de traer las mías. Estas pirámides, mis pirámides, bueno, solo coinciden con lo que ya estábamos viendo. Se nota que entre el 2005, que es la pirámide de la izquierda, versus la pirámide del 2011 a la derecha, si sumamos el incremento de los niveles socioeconómicos A, B y C, vemos que se ha incrementado, los tres se han incrementado en más 7,4. Y el D y el E, evidentemente, han decrecido en ese mismo número. ¿Que ha disminuido la pobreza extrema? Un poquito. ¿Que ha disminuido la pobreza? Pues también. ¿Que ha habido traslación de niveles socioeconómicos? Sí. Y que ahora, en vez de niveles socioeconómicos, probablemente estemos hablando de estilos de vida, como lo dice Rolando, pues también. Yo coincido con esa hipótesis de que no solamente ha habido traslación de niveles socioeconómicos, sino que para nuestro negocio lo importante no solamente es el dinero, como decía Rolando, sino la forma en que lo utilizamos, el estilo de vida que cada uno tenemos y la forma en que medimos todas estas aproximaciones. A continuación, veremos que la industria, o sea, esto es en cuanto al Perú, a su población, a su gente, a sus provincias, etcétera. Pero este desarrollo nacional o desarrollo del Perú también, evidentemente, ha tenido un correlato de desarrollo en nuestra industria. Y en los últimos años se ha visto que hay una especie de rol inclusivo, probablemente sin nosotros saberlo, probablemente sin nosotros haberlo planeado, pero hemos sido también parte de ese proceso de inclusión a través del crecimiento de nuestros centros comerciales, a través de generar empleo, a través de generar plusvalías en los terrenos, en los terrenos aledaños a los centros comerciales, etc. Pero veamos con números, partamos de la base del crecimiento de la industria en los últimos 11 años. Del 2000, que éramos 8 centros comerciales, al 2011, que hemos terminado con 45, ha sido un crecimiento realmente vertiginoso. Es un crecimiento promedio de 17%, es muchísimo, y muchísimo más es lo que se viene. En los próximos 2 años se calcula que tendremos 45 centros comerciales más, es decir, en 2 años duplicaremos el número de centros comerciales que tenemos actualmente. Y no son estimaciones de unas charlas de café, son estimaciones ya con proyectos, con nombre y apellido, algunos de ellos ya con montos de inversión determinados, de manera que, digamos, no estamos hablando de suposiciones lejanas a la realidad. Estamos hablando de suposiciones bastante cercanas porque ya hay, no diré compromisos, pero digamos los grupos económicos normalmente no hacen público sus proyectos si es que ya no lo tienen prácticamente consolidado. Y esos proyectos de los que les hablo, esos 45, han sido prácticamente anunciados por los propios grupos económicos que están haciendo el desarrollo. Lo destacable también en este cuadro, pues ven ese crecimiento. En los últimos 5 años hemos crecido más del 100%. Es más o menos lo que se va a dar en los siguientes 2 años. Hay diversos factores de crecimiento que explican el crecimiento, además de los ya conversados. Lo que puede suceder también es que el Perú partió de una base muy baja, es decir, digamos, nuestros desarrollos hace 15 o 20 años eran desarrollos casi nulos.
Entonces hemos empezado a crecer de muy abajo, de manera que esos crecimientos, se nota el crecimiento inmediato, porque además los modelos que hemos venido utilizando han sido modelos que ya eran probados y comprobados en otros países. Concretamente, como mencionó también, se mencionó aquí, lo mencionó Rolando, yo coincido con él, la entrada de Jockey Plaza con el modelo de centro comercial centralizado, de administración y de manejo del mix a través del Jockey Plaza, pues el modelo era el modelo que venía de Chile. En Chile ellos lo habían desarrollado hace muchísimos años, de manera que prácticamente ese tipo de modelos llegó ya sin errores, por decirlo de alguna manera, o por lo menos no cometimos los mismos que cometieron ellos, y eso facilitó que el crecimiento fuese muchísimo más rápido. En lo que se refiere a las ventas, pues evidentemente también estamos en ventaja. Las ventas, por ejemplo, en el año 2011 acabamos con 4.400 millones de dólares de venta del sector, de todo el sector de centros comerciales. Eso implica más del doble si lo comparamos con la venta del año 2008. Es decir, en 3 años hemos más que duplicado la venta en nuestro sector. Las razones también son muchas, pero pienso yo particularmente que no es que seamos los mismos los que estamos consumiendo un poco más, porque eso implicaría, con estos niveles de compra o de consumo, implicaría endeudamiento, implicaría tarjetas de crédito, etc. Lo que yo pienso, y más o menos es un poco lo que se ha venido diciendo, es que, digamos, ahora no solamente somos los mismos los que consumimos un poquito más, sino hay más actores consumiendo. Es decir, el circuito del consumo ha crecido debido precisamente a toda esta traslación de niveles socioeconómicos que vemos y sobre todo también al tema confirmado del incremento de los ingresos familiares en el Perú. De manera que todo eso ha ayudado para que estas ventas crezcan a este nivel y si las cosas van bien, particularmente también pienso que deberían seguir creciendo aún más en los próximos años. El crecimiento, las ventas, la variación es más o menos del 25%, es una variación bastante importante, digamos promedio anual de crecimiento en las ventas. En lo que se refiere a público, pues también lo decíamos, ¿no? Vamos a tener visita del 2011, ya tuvimos visitas por más de 31 millones en todo el sector y veníamos creciendo desde el 2009 con 16 millones y medio más o menos, hasta el 2011 con 31 millones y un poco más. Ese crecimiento es importante, hay más centros comerciales, la gente cada vez prefiere más, somos una opción de consumo adicional a todo, al mercado, a la bodega que se ha venido hablando. Somos, como digo, una opción adicional de consumo que no está relacionada solamente con el querer, sino también con el poder, porque como yo comentaba con alguno del tema de las bodegas, me decía que llega a los centros comerciales y desaparecen todos los negocios pequeños. Eso no es cierto. El centro comercial es una opción de consumo para las personas que pueden ir a consumir. Normalmente los precios, evidentemente, y sobre todo, y no solamente los precios, sino el tema del crédito que funciona en los mercados, que ustedes lo conocen, de la señora que hoy te fío, mañana no, y apunte su cuadernito y tal, y que a 15 días uno le paga. No hay tarjeta de crédito, no hay POS, evidentemente. Entonces, el centro comercial no puede competir contra esos mercados y contra esas estructuras. Entonces, esa estructura seguirá conviviendo con sus características, con las características que tiene y con los clientes que tiene. Y probablemente si el mismo cliente también acudirá al centro comercial, pero tendrá en ese caso que, digamos, alinearse pues, a las características y a las formalidades del centro comercial, digamos, formal. En cuanto al área arrendable, está claro que hemos crecido también. Hay más centros comerciales, evidentemente. En 2011 hemos terminado con 1.400.000 metros cuadrados netos arrendables. Esa cifra se ha duplicado en los últimos 3 años. Teníamos en el 2008 632.000 metros cuadrados. Ahora tenemos 1.400.000. El promedio de crecimiento anual, 31%. Es que los crecimientos siempre son de 2 cifras, son, digamos, crecimientos importantes. O sea, dimensionen un crecimiento de 2 cifras, es un crecimiento no normal. Es un crecimiento, digamos, que se escapa dentro de todo cálculo posible. Normalmente las previsiones y las proyecciones, los gerentes comerciales dirán ¿cuánto va a subir la venta? 5%, siempre es una cifra, 2 cifras imposible. Bueno, en este caso el Perú está creciendo y los centros comerciales y la industria está creciendo básica y principalmente en todos sus sectores, está creciendo en 2 cifras, de 2 cifras para arriba. ¿Quiénes son los que participan en este experimento? ¿Quiénes son los que participan en este desarrollo?
Pues los protagonistas son muchos. Tenemos, en primer lugar, no en ese orden, pero en primer lugar, las multilatinas, que son empresas, digamos, multinacionales, latinoamericanas, más o menos un mix de, digamos, se han juntado las dos palabras y ha salido algo así como multilatinas, que es lo que están viendo ustedes. Efectivamente son inversiones en centros comerciales regionales, inversión regional que viene de Latinoamérica y que ingresa al Perú. Está Falabella, está Parque Araucos, en Consuti Mall Plaza principalmente, que son operadores de muchos de los malls que tenemos en Lima y en provincias. En cuanto a los grupos locales empezaron tímidamente, pero ahora los grupos locales ya constituyen una parte importante del desarrollo. Está el Grupo Interbank, el Grupo Romero, está Cúbica, la Universidad Católica, la Corporación Wong, Penta, que está ingresando, el KIN de Graña y Montero, Los Portales y el Grupo Ibárcena, que es el grupo que maneja el Boulevard de Asia. Y finalmente, quienes también participan en la inversión de todo este proyecto son los fondos de inversión. Los fondos de inversión últimamente están llegando fondos de inversión tanto de los Estados Unidos como de Europa. Son capitales que llegan de estas regiones del mundo, debido a que evidentemente que la situación en esas regiones no anda muy bien y el capital quiere rentabilizarse y han visto en el Perú una oportunidad interesante como para poder hacerlo. Y bueno, no solamente lo dicen ellos, no solamente lo decimos nosotros, no solamente se dan cuenta los fondos de inversión, sino que si analizamos el tema del Perú como país dentro del ranking de competitividad global de retail, esta es una clasificación que hace la empresa A.T. Kearney, que es una empresa que se dedica a clasificar estos temas. Y en los 2 últimos años, si notamos, en los 2 últimos años el Perú ha estado dentro de los 10 países más atractivos para las inversiones en retail. Es decir, ya nos clasifica el A.T. Kearney durante los últimos 2 años, ya nos clasificó dentro de los 10 primeros países aptos como para recibir en ventaja, digamos, en consideraciones ventajosas, inversión extranjera para nuestro sector. Y dentro de ese, y por ejemplo en el año 2011, además de nosotros, también estaba en la región, estaba Brasil, evidentemente, Uruguay y estaba Chile, que continúa digamos, su ascenso más, digamos, en menor medida, pero también estos 4 países latinoamericanos estamos dentro de los 10 primeros sujetos a recibir inversión en este sector. En este proceso, la industria, como vemos, digamos, ha sido más inclusiva. Hemos participado en todos estos procesos de generación de empleo, de mejorar la calidad de vida de la gente, de atender a más consumidores cada día y evidentemente mayores oportunidades de empleo y de inversión. Entonces, en estos 4 aspectos, yo creo que en lo que va de este tiempo, probablemente, como digo, es el primer intento de poner las cosas en blanco y negro, probablemente sin saberlo quizá, hemos venido haciéndolo y yo creo que lo hemos venido haciendo bastante bien también. Los resultados yo creo que están a la vista. Quisiera hacer una comparación, porque la idea es la siguiente. Lima ha tenido un proceso de crecimiento Lima Centro versus Lima Periferia versus provincias. Es decir, ha habido 3 etapas de crecimiento. El desarrollo de nuestra industria empezó en Lima Central, en los distritos tradicionales que conocemos. Luego se desplazó hacia la periferia y luego se ha desplazado últimamente al tema de provincias. Entonces, ¿cuál ha sido la incidencia de las inversiones y de los centros comerciales en el tiempo en estos tres sectores? Por ejemplo, en este gráfico ustedes pueden ver que en el año 2011, por ejemplo, la Lima metropolitana, que consideramos Lima Centro, ha llegado a su punto de inflexión. Es decir, la Lima Centro como que llegó ya a su nivel, por lo menos en esta primera etapa. Mientras que la Lima periférica vino subiendo desde el año 2000, el año 2010 tenía prácticamente la misma cantidad de proyectos, había la misma cantidad de centros comerciales en Lima Centro que en Lima Periferia, pero el año pasado, digamos, Lima sigue con sus 12 centros comerciales, mientras que la Lima periférica ya tiene 14, y es muy probable que ese número se siga incrementando en el tiempo. ¿Cómo ha sido el despegue de la Lima periférica en el tiempo? Pues lo ven en este cuadro, aparecen los años. Lima Centro empezó en el 76,
y tiene 12 centros comerciales. El resto ha ido naciendo en los años. Callao empezó con el 2001, ya tiene 4, Lima Norte, etc. Entonces, todos estos crecimientos de Lima, de las diferentes Limas, de las 2 Limas que tenemos, también se grafica en este cuadro. Y ni qué decir de provincias, ¿no? Provincias es un caso excepcional. Provincias, al igual que la Lima periférica, ha ido creciendo, pero un poquito después. Hoy día, el 40% de los proyectos de los 45 centros comerciales que les mencionaba al inicio, el 40% de esos 45 centros comerciales está ubicado en provincias. De manera que va a haber incluso más crecimiento de ahora en adelante. Comparando Lima Centro con sus 12 centros comerciales de toda la vida, si lo comparamos con provincias, provincias ya tiene 19. Y esto viene desde en el año 2007 aproximadamente, se hizo la conjunción, llegaron a unirse los proyectos, eran más o menos los mismos, pero a partir del año 2007-2008, provincia siguió su avance y bueno, y hasta ahora sigue adelante. En provincias tienen ustedes el mapeo de los centros comerciales, para que ustedes lo vean. Tengo que correr un poquito, me quedan algunas láminas. Y no lo decimos nosotros, ni lo dice el presidente de la asociación, lo dice la gente. Tenemos un testimonial de un video que se grabó hace 4 años cuando inauguró el centro comercial en Huancayo. El Real Plaza, el Grupo Interbank, nos ha cedido gentilmente este video para pasarlo. El audio se grabó con un micrófono omnidireccional, de manera que se escucha el ladrido, el auto, la sirena. Lo vamos a poner un poquito más fuerte para que ustedes puedan escuchar qué es lo que opina la gente respecto a la inauguración del centro comercial en Huancayo hace 4 años. Estos testimonios son de hace 4 años. Si está listo el video, por favor, lo podemos poner. ¿Qué opina Huancayo de Real Plaza? Real Plaza es uno de los mejores centros de acá en Huancayo. Me he dado cuenta de que hay huancaínos trabajando y tienen un centro de trabajo, al menos para que puedan llevar algo a la familia. Real Plaza es lo mejor para mí que pudo haber llegado aquí a Huancayo. ¿Por qué? Porque encuentro de todo, comidas, juegos, diversiones, un fin de semana perfecto para mí Real Plaza. Sus ofertas, también tengo seguridad, tengo limpieza, higiene. Muy bien, me gusta mucho. Como ciudadana que soy de aquí del centro, me siento orgullosa por tener esta Real Plaza, que realmente pues ya no extrañamos nada de la capital, porque aquí podemos conseguir los productos de repente mejores o de primera calidad. Ha traído la modernidad a Huancayo con el cine, ya que antes no podíamos ver películas. Y nos ha traído innovaciones en ropa y lo que es restaurantes y comida rápida. Bueno, a mi parecer encontramos mucho entretenimiento, el cine, las comidas, las ropas y todo eso. Para mí me parece súper chévere. Bueno, podemos encontrar todo tipo de personas y podemos venir en familia y encontrar todo a nuestros gustos. Yo creo que Real Plaza se encuentra todo en un solo lugar. Es como un centro, pero pequeño, ahí centralizado. Nosotros, al menos personalmente, opino que Real Plaza ha sido una gran inversión aquí en Huancayo, por el mismo hecho que ya la tecnología hace que sigamos creciendo, no solamente cuestión tecnológica, sino cuestión de diversidad de muchas cosas. Bueno, previendo un poco el tema del video y la calidad del video, nosotros tomamos la molestia de hacer un resumen un poco de lo que dijo la gente en estas entrevistas. Ellos hablaban de que había gente trabajando, encontraban de todo, había seguridad, lo mejor que pudo llegar, le gustaban mucho, modernidad, orgullo, no extrañaba nada de la capital,
tenía entretenimiento, era una gran inversión, era súper chévere, tenía tecnología, etc. De manera que, digamos, la llegada de los centros comerciales, por lo general, generan este tipo de opiniones en la gente. Es decir, la gente se siente, digamos, el sentimiento de pertenencia que puede generar un centro comercial, sobre todo en provincias, es muy grande. La gente se siente orgullosa de su centro comercial, de que ha llegado el centro comercial, llegó la modernidad. Es como que si un pedazo de la capital hubiese llegado a la provincia. Ese es un poco el sentimiento, y ese es un poco el sentimiento que tenemos que aprovechar, porque efectivamente la conclusión de todo esto es que efectivamente llega el centro comercial y la calidad de vida mejora en el poblador. Por lo menos, acuérdense que calidad de vida también es percepción, y la percepción que tiene la gente respecto a los centros comerciales también hace que mejore, que sienta que ha mejorado en su vida, que ha mejorado su pueblo, que ha mejorado su ciudad. En cuanto al público atendido por los centros comerciales, calculamos que en el año 2011 tuvimos 6.300.000 personas visitas, 6.500.000 más o menos es la quinta parte de todo el Perú. Es decir, la quinta parte de toda la población del Perú en este momento pasó por nuestra industria en el año 2011 de visita. La división de público, como siempre, se sigue notando el tema de Lima Centro como digamos, yo en algún momento conversé esto y lo dije, Lima ha llegado, digamos, a un proceso, tiene que estar en un proceso de consolidación de los centros comerciales que tiene hoy, tienen que consolidarse. ¿Va a crecer? Sí va a crecer, pero muy poquito. Provincias está viviendo el fenómeno que vivió Lima hace 15 años. El desarrollo de centros comerciales en provincias es tremendo y no creo que vaya a parar porque terrenos hay y ganas hay y plata también, parece que también hay. En cuanto al público, digamos, Lima Centro de sus provincias, Lima sigue atendiendo 1.200.000, Lima Centro, mientras que provincias ya atiende 2.800.000 personas, visitas. Es un poco el dimensionamiento que tenemos que tener para nuestros servicios, nuestros centros comerciales, hacerlos en función a la gente que vamos a recibir, como dije yo, no hoy, sino que vamos a recibir tal vez mañana. Un caso curioso, un tema curioso es el tema del empleo, por ejemplo. En esta gráfica vemos que desde el año 2000 hasta el 2010, en las provincias donde se han instalado centros comerciales, mayoritariamente el crecimiento del empleo ha sido mayor a partir de su ingreso. Es decir, una forma de medirlo, como les digo, es un intento por intentar o por tratar de poder encajar un poco esto de la inclusión social a nuestra industria, y podría hacerlo cualquier otra industria igual. Hemos calculado el crecimiento, digamos, el empleo vino creciendo hasta el año 2000 en las ciudades, como ven ustedes, en porcentaje de la segunda columna. Sin embargo, a partir de esos años que aparecen en la segunda columna, entró el primer centro comercial de la ciudad y a partir de ese momento se volvió a medir, ya prácticamente con datos del INEI, se volvió a medir y hoy el empleo, curiosamente, en estas 7 ciudades que tienen centros comerciales, habría crecido el empleo en 5 de ellas. De manera que todo parece indicar que el ingreso de los centros comerciales generó un mayor empleo en las ciudades y en estos porcentajes que aparecen en el cuadro. Lo cual no deja de ser lógico, como repito, porque evidentemente los empleados, construcción civil que hace el edificio, los empleados de los negocios que luego atienden en el centro comercial son de la localidad, de manera que es evidente, parece ser que se generó un incremento en el empleo. Pero si tenemos alguna duda respecto a esto, el siguiente gráfico un poco que lo aclara más o menos, o sea, refuerza un poco la afirmación que estuve haciendo, y es decir, que por ejemplo, en el tema de los supermercados ha habido un crecimiento en los últimos 3 años de 25.000, que es la línea verde que tienen ustedes arriba, de 25.000 empleos ha crecido a 36.000 a diciembre de 2011. Es decir, a fines de 2011 ya había crecido a 36.000. Habían 36.000 personas trabajando en supermercados, empleados en supermercados, datos del INEI y de los hogares. Y produce. Y la línea roja es la línea de tiendas por departamento, de Sada, de Ripley, etc. De 6.000 empleados han terminado a diciembre de 2011, tienen 15.000 empleados. De manera que si había alguna duda de que el empleo se había incrementado, este cuadro la refuerza un poco más. Es decir, efectivamente existe un incremento del empleo en las ciudades en que entraron los centros comerciales. Y en cuanto a las inversiones, pues pasa prácticamente lo mismo.
están las dos Limas, la Lima Centro es la azul, la periférica es la roja y la de provincias es la verde. El crecimiento, digamos, en el 2010, el 65% de la inversión se destinó a Lima periférica y provincias, y en el año 2011 el 63%, es decir, más del 60% en ambos años de inversión se destinó a Lima periférica y a provincias, de manera que, digamos, el esfuerzo o la atención está en estos dos sectores. Hablábamos de empleo, hablábamos también de valor inmobiliario de los terrenos en los centros comerciales. Este cuadro que ven ustedes aquí es cuánto cree la gente, en cuánto percibe la gente que su terreno ha subido a partir de que ingresaron los centros comerciales. En las ciudades, evidentemente, en las 7 ciudades que tienen ahora centros comerciales. En 4 de ellas, la gente ha percibido que su terreno, su casa, ha crecido desde que entraron o desde que entró el primer centro comercial. Percepción de la misma gente que vive en esa ciudad, de los habitantes de esas ciudades. No es percepción ajena a ellos. De manera que también se ha dado ese crecimiento. Y reforzando un poco el tema, últimamente en Gestión salió un artículo que hablaba del aumento del valor de los terrenos adyacentes a las zonas comerciales debido a la influencia positiva del retail. Eso lo dijo Gestión en uno de los diarios, en una de las últimas publicaciones que tuvo. Antes de concluir, ya me queda poquito, les voy a pasar un segundo y último video que también es cortesía de Real Plaza. Real Plaza presentó este video a concursar en creatividad empresarial. El video trata de el efecto que tuvo el centro comercial de Juliaca cuando entró e inauguró. La calidad de este video es muchísimo mejor, es una calidad realmente de primera porque pasó a concurso, y no solamente pasó a concurso, sino que además ganó. Ganó en su categoría. Este video ganó en la categoría en la que fue presentado por el Real Plaza y trata del centro comercial de Juliaca. Por favor, si está listo el video. Juliaca, la conocida ciudad de los vientos, late hoy con más fuerza. Un nuevo corazón ha nacido en la ciudad. Desarrollo, modernidad, formalidad, entretenimiento. Luego de un exhaustivo y completo estudio de mercado, la cadena Real Plaza concentró sus esfuerzos en desarrollar una propuesta única que permita mejorar la calidad de vida de las familias puneñas, pero esta vez con un reto mucho más grande y complejo: cambiar los hábitos de consumo de una población carente de acceso a la formalidad, donde primaba el comercio informal e incluso el contrabando, donde el servicio al cliente no existía y donde no habían buenas alternativas de esparcimiento para toda la familia. $20 millones para una apuesta ganadora que cambiaría para siempre el mercado de Juliaca. $20 millones para incluir a los pobladores del sur del Perú en la modernidad de los centros comerciales del primer mundo. El reto: integrar a la formalidad y a la modernidad al consumidor puneño. Estratégicamente ubicado y de fácil acceso. Moderno. Seguro. Con un mix comercial completo y segmentado, con productos y servicios de calidad. Capaz de ofrecer a los juliaqueños una experiencia completa y gratificante. Con la llegada de Real Plaza se marca un profundo cambio en Juliaca. Un antes y un después. Un real cambio que tiene un solo objetivo: el progreso. Variada oferta comercial, seguridad, integración, garantía y formalidad. Y el gran gancho: somos la más completa y única alternativa de entretenimiento familiar. Por eso, Real Plaza Juliaca es clave para nuestra cadena y nos ubica como uno de los principales jugadores en la industria del retail en el Perú. Resultados: ha atraído a más de 6 millones de visitantes al año, al ser considerado el único y más moderno punto de encuentro y entretenimiento de la ciudad.
Y esto significa un incremento en los ingresos totales de Real Plaza en más de 4 millones de nuevos soles anuales. Y genera más de 3.500 puestos entre directos e indirectos. Como ven, Real Plaza Juliaca ha cumplido sus objetivos llevando modernidad e integrando a Juliaca en la formalidad. Real Plaza Juliaca, un nuevo corazón empezó a latir para cambiarle la vida a la ciudad. Muchas gracias a Real Plaza por la cortesía del video. Ahora sí, finalmente, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué pasará de aquí, de hoy en adelante? Muy rápidamente. ¿Seguiremos creciendo? Sí, seguimos creciendo. Somos 45 centros comerciales a diciembre del 2011. Seremos 57 a fines de este año. Crecimiento 27%, siempre crecimiento de 2 cifras. 12 centros comerciales más. Lo que va a ocurrir en Lima Centro versus Lima Periférica se va a dar la misma figura. Lima crecerá en algunos centros comerciales, de 12 pasaremos a 16 y lo que es Lima Periférica pasará de 14 a 18. Siempre el crecimiento en Lima Periférica va a ser un poquito mayor. En lo que se refiere a Lima y provincias, lo mismo. Lima, los mismos 16, de 12 a 16 en Lima Centro, Lima tradicional, y de 49 centros y de 19 centros comerciales a 23 centros comerciales en provincias. Y respecto a la facturación, terminamos el año 2011 con 4.427 millones, pensamos acabar este año con 5.211, un crecimiento anual promedio de 18%. Seguimos con las 2 cifras. En cuanto a visitas, pasaremos de 31, que ahora fue la quinta parte del Perú que dijimos hace un momento, pasaremos en este año a recibir 35 millones de visitantes, 35.700.000 visitantes este año. Y en área arrendable, de 1.400.000 metros cuadrados netos arrendables a diciembre del año 2011, pasaremos a diciembre del año 2012 a terminar con 1.589. Esta es la población que va a ser atendida, es prácticamente lo mismo, va a ser muchísimo más, siempre, y este gráfico un poco lo refleja, los 4 proyectos de Lima han hecho que el 2012 el incremento en Lima Centro crezca un poco, pero sí ya se nota Lima Periférica despegada y provincias sigue con el impulso que tuvo desde los primeros años. Un dato final estadístico, en promedio, esto es lo que pasa en la región. Si nos comparamos nosotros con lo que está pasando en el resto de Latinoamérica, nos damos cuenta que, digamos, si tenemos un promedio actual, es decir, este ratio mide los centros comerciales por millón de habitantes. En el caso del Perú, nosotros tenemos 1,5 centros comerciales por cada millón de habitantes. El promedio de toda la región, de los países que ustedes ven ahí en el gráfico, que prácticamente son la región, es de 2,5 centros comerciales por millón de habitantes. De manera que hoy la brecha sigue siendo de 1,5 a 2,5. ¿Quiénes están por encima del promedio? Evidentemente Chile, Colombia y Uruguay. ¿A qué aspiramos llegar? Pues nosotros aspiramos llegar ya a crecer básicamente a un 2,8 probablemente en el 2015. Es decir, estamos trabajando para que, digamos, los centros comerciales que hagamos ahora signifiquen en el año 2015 un incremento en el ratio que venimos hablando para así, digamos, contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Y dicho esto, pues quiero agradecerles la presencia, agradecer que nos hayan dormido también y decirles que estamos en una industria muy interesante, una industria que está creciendo, en una industria que participa inclusivamente, que contribuye inclusivamente a la mejora de todos los peruanos. Y si no, pregúntenle a Marina y a su casaca chelera, que estoy seguro que le va a ir muy bien. Muchas gracias.